Vámonos a la palabra de Dios con la evangelista Rosibel González. Recuerda lo que Jesús dijo, creer en mí como dice las Escrituras. Gloria al Señor, gloria al Señor. Estamos en este momento con gran alegría porque vamos a hablar de una palabra que va a cambiar su vida. Una vida sin fruto va a dar fruto. Usted me dice, ¿cómo que una vida sin fruto va a dar fruto? Sí, porque a veces actuamos en nuestra propia naturaleza caída, nuestra carne, nuestra humanidad, y no vemos fruto. Lo que vemos son contiendas, disensión, pleitos, enemistades, envidias. Sí. Usted tiene que dejar esa vieja naturaleza y caminar en una vida en el Espíritu, donde la vida suya se va a parecer al carácter de Cristo. Y en esta mañana hay un texto que a usted lo va a cambiar, va a andar diferente, porque otro texto te va a decir que nuestra lucha, que nuestra guerra no es contra el vecino, no es contra el hermano, no es contra el amigo, no es contra los donde estamos trabajando, sino que son luchas espirituales que tenemos que pelearla en oración. Y es por eso que en esta mañana yo le voy a dar unas claves para que usted ya no pelee más en su propia carne, en su propia naturaleza, y todo el mundo sea su enemigo. Todo el que encuentra en la calle es su enemigo y usted la agarra con todo el mundo. El que te atendió mal, el hombre que no quería acelerar y que manejaba despacio, y usted va a pelear con ellos. Usted lo que tiene que hacer es cambiar de táctica, y yo te voy a decir cuáles son las tácticas, porque estamos en guerra. Estamos en una guerra muy grande. Vamos a entrar al texto, pero vamos a orar. Espíritu Santo, en este momento te pedimos tu guianza, te pedimos tu enseñanza, que seas tú el maestro, el que enseña, el que guíe, el consolador, el edificador, el que nos lleve a toda verdad en este momento, en este tiempo, llámese día, llámese noche, llámese tarde, madrugada, donde quiera que usted esté. Y este mensaje llegue en el nombre de Jesús. Vamos al texto. Gálatas 5, 10, del 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21. Viene Pablo hablando de la libertad en Cristo. Y después ya viene hablando de la vida por el Espíritu. Una vida que debe ser la vida de todo aquel hombre y mujer que quiere caminar en Cristo. Si usted no está en Cristo, usted hoy va a caminar en Cristo y usted va a ver cómo todo se le va a volver más diferente, más calmo. Sea usted un pacificador. ¿Cómo cuesta ser un pacificador? Claro que cuesta. ¿Cómo cuesta andar en templanza y en mansedumbre cuando en la calle la gente que está más endemoniada que el diablo, digo yo, le tira a uno cosas? Pero yo creo que sí se puede si caminamos bajo estos principios que la Escritura nos enseña. Y vamos a leer. Estamos del 19 al 21, pero vamos a leer el contexto
Pero siempre es importante leer el contexto de qué viene hablando el autor al principio y al fin. Y Pablo habla de la vida por el Espíritu. El Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu Santo. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero sí los guía el Espíritu Santo con mayúscula. El Espíritu no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras expuestas de la carne. Las obras de la carne versus las obras del Espíritu. Ese es el tema. Entonces, ahora Pablo va a hacer un contraste en lo que son las obras de la naturaleza pecaminosa, que son todas esas que mencioné, y él va a dar cómo es que un cristiano verdadero, y ahora les voy a dar unas ilustraciones, 2 tal vez, debe caminar. En cambio, el fruto del Espíritu es, ahí las escribí un día, las condensé en un dibujo, porque ¿cómo usted aprende la palabra? Mucha gente le da pereza leer la Biblia. Entonces hágale un dibujo y les escribe ahí, le pone amor, un corazoncito. Aquí está. Ahí está, las obras de la carne. Todas en síntesis, ¿verdad? En resumidas. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. O sea, nos va a dar vida. La otra nos da muerte, destrucción, toda esa cosa. Demos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a los otros. Hay una lucha de que nosotros queremos vivir en nuestros propios deseos. Y por eso, esas son las obras de la carne. Esto es lo que debilita a una persona que quiere caminar en Cristo Jesús. Que estas practican más la humanidad y ya no pelea en el espíritu, en oración, sino que va y discute con aquella persona. Eso no debe ser, porque usted se desgasta, y eso es lo que el enemigo quiere, que usted se desgaste, que usted se enferme, y por eso mucha gente está enferma del hígado, está enferma de la enfermedad de los huesos, y de todo, porque la cortisona, que es el cortisol, que tenemos una sustancia, o no sé cómo llamarle realmente, en nuestro cuerpo, se eleva más cuando estemos caminando en estas obras de la carne. Pero
cuando nosotros bajamos y caminamos en templanza, en mansedumbre, nuestro espíritu se calma, el cuerpo entra en un estado de relajación, porque generamos menos cortisol. El cortisol es el que está matando a miles y miles de personas. Entonces, esas son las obras que nosotros no deberíamos caminar, en las obras de la carne, y deberíamos caminar en las obras del Espíritu. Y se está dando hoy día que hay personas que dicen que yo tengo 40 años de ser cristiano, pero se pelea cada rato con todo el mundo. Con todas las personas se pelea. Se pelea con el vecino, se pelea con el que la atiende en el seguro social, se pelea con todo el mundo porque anda obrando en las obras de la carne. Nosotros debemos caminar en esas obras que ya lo mencioné antes. ¿Cómo cuesta caminar en amor? Sí cuesta, pero si nosotros le pedimos al Señor que nos dé amor, si no tenemos, Él nos va a dar. Que nos dé alegría, si no tenemos, Él nos va a dar. Que nos dé paz, Él nos va a dar. Paciencia, amabilidad, bondad, humildad y dominio propio. El dominio propio es muy importante porque es el fruto del Espíritu Santo. Ese hace que usted controle sus emociones. Esos gritos. Mira, hay personas que pasan gritando mañana, tarde y noche. Yo no sé cómo hacen, porque a mí no me gusta gritar. No me gusta. Es cierto que tengo un tono de voz bien fuerte y la gente muchas veces confunde. Es que usted está enojado, habla golpeado. No, es un tono de voz que yo tengo como evangelista que soy, porque yo predicaba en los buses, predicaba en los parques y no tenía acceso a un micrófono, como hoy día, una cámara, sino que sin micrófono. Y me acostumbré a hablar con autoridad en esa dimensión pero no es que estoy enojada. Nosotros tenemos que, le estoy hablando a cristianos y a los no cristianos, personas que dicen, qué raro, pero en todo lado me sale esto, me sale aquello. Es que usted tiene que practicar ese fruto, memorícelo. Está en Gálatas 5, 19, 21. ¿Sí o no? Bueno, Pablo dice en el versículo 13, les hablo así, hermanos. O sea, Pablo estaba hablando un poco fuerte. Dice, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque, pero más bien, acuérdense que cuando hay un pero en la Biblia, póngale atención. Dice, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Cuando la gente piensa que es que tengo que pasar discutiendo todo el tiempo con alguien, entonces empiezan a morderse y a devorarse. Dice, porque se van a destruir unos a otros. Cada vez que usted muerde a una persona, ¿cómo la muerde? No como un perrito, sino la muerde devorando sus carnes, haciendo escarnio de esa persona y discutiendo con ella. No se ponga al mismo nivel de esa persona que entra en pleito. Simplemente dé la vuelta y se va. La blanda respuesta aplaca la ira, dice un proverbio. La blanda respuesta aplaca la ira. Sea un pacificador. Y si usted tiene pleito con alguien, vaya y ore por esa persona. Y después va a ver los resultados y me cuenta, ¿verdad?
Entonces, en esta mañana, lo que les quiero dejar, o en esta tarde, como sea, donde usted esté, es una reflexión. ¿Cómo está caminando? Otra vez el caminar. Está caminando en esos deseos, esas pasiones, y en esas pasiones usted empieza a pelear con todas las personas. O está caminando bajo el carácter de Dios, que es todo lo contrario de esas obras que se le manifiestan a usted. Esté usted donde esté, en una prisión, en una familia, en un vecindario, cambie de actitud y rígase por esas obras del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que un mensaje tan sencillo y tan conocido por muchas personas hoy sea manifiesto en su vida. Pídale al Espíritu Santo que lo revista del fruto del Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a hacer una invitación, como siempre la hago. Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor Jesús, que te sentaste a la diestra de Dios y que reinas y gobiernas bajo el señorío del Dios Todopoderoso. En este tiempo, en este momento, yo te pido que tu unción, que esos cánticos de liberación bajen a nosotros para darnos libertad de toda amargura, de toda envidia, de todo enojo, de toda mentira, de toda calumnia, de todo ese fruto de la carne que habla tu palabra, de la idolatría, la brujería, del odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras. Todas esas obras que nos llevan a la destrucción, hoy sean quitadas en nosotros, y que venga tu templanza, que venga tu mansedumbre, que venga tu bondad, que venga tu alegría, tu paz, tu paciencia, tu amabilidad, bondad y fidelidad, y sobre todo dominio propio, que estén controladas nuestras emociones bajo tu protección, Espíritu Santo. Si usted no conoce del Señor y usted se mete en cada lío, que no es jugando, aún siendo una persona que no conoce y aún siendo un cristiano, porque a veces nosotros caminamos en algunas de estas obras de la carne, pide al Espíritu Santo en este momento. Señor, quiero conocer tu camino y tu verdad. Quiero caminar en el fruto del Espíritu Santo. Yo no te conozco, quiero conocerte, quiero que entres en mi vida. Quiero que escriba mi nombre en el libro de la vida. Y quiero ser tu hijo o tu hija, porque tu venida es pronta. Y quiero que no quedarme aquí con el anticristo y sus demonios. En el nombre de Jesús. Y si usted está apartado, está frío, dígale, tibio, que el fruto del Espíritu Santo venga sobre mí, que pueda caminar sobre las obras del Espíritu Santo. Quiero caminar, quiero que estas características del carácter de Cristo, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, vengan sobre mí y me revistan para ser mejor persona, mejor cristiano, mejor testigo del poder de tu palabra y caminar
en prodigios, milagros y portentos. En el nombre de Jesús. Amén.